En el año 2011 se crea el Taller Municipal de Danzas Afroperuanas de San Luis de Cañete, que fue dirigido por Lalo Izquierdo, que si bien es cierto, Lalo es un músico limeño, es un artista reconocido de acá de Lima, pero fue alumno de Ronaldo Campos de San Luis de Cañete, ¿no? Lalo integró la primera generación de Perú Negro. Este grupo tuvo 2 años de actividad y en base a este grupo es que se forma la agrupación cultural Afro San Luis, que tiene actividad en nuestros días, ¿no? En el 2015 se crea el grupo Ritmo Negro, liderado por Isabela Yaucán. En el 2011 se crea la agrupación Pies Café, liderado por Alberto Durante. Bueno, ambas agrupaciones han tenido mucho éxito en la ciudad de Cañete y han tenido presentaciones en diversas partes del país, al igual que el grupo Despertar Negro, que también se crea en aquellos años y que es liderado por los hermanos Eros y Aarón García. Y bueno, en general, en San Luis de Cañete uno puede encontrar aún familias que tienen amplio conocimiento de las danzas y de la música afroperuana en general. Luego de las acciones que se desarrollaron en Lima para esta reconstrucción de géneros musicales afroperuanos, bueno, estas acciones también repercutieron en el mismo pueblo de San Luis de Cañete. A inicio de la década del 50, Santiago Manso, conocido como Mafafa, crea lo que viene a ser la primera agrupación de danzas afroperuanas en San Luis, llamada Así es San Luis, que tuvo mucho éxito. Y bueno, ellos se presentaron en el Festival de Arte Negro de Cañete y tuvieron una gira, una recordada gira por ciudades del norte del país, ¿no? En esa misma década se creó el grupo La Máquina, que fue liderado por Angelón Donaire, y en el que participó casi toda su familia, ¿no? Que también tuvieron mucho éxito en la ciudad de Lima. Eh, Posteriormente, en los años 90, se crea el grupo San Luis y Arte Negro por Santiago Manso y por la familia Yaucán, ¿no? Este grupo no duró muchos años y luego se crea la agrupación Renacer Negro, que fue liderada por Isabela Yaucán, que fue una de las reinas del Festival de Arte Negro de Cañete, ¿no? Y a inicios del año 2011 eh, se inicia o se crea un taller municipal de danzas afroperuanas, ¿no? Dirigido por el maestro Lalo Izquierdo, un artista limeño, pero que fue alumno de Ronaldo Campos, ¿no? En aquella época de la agrupación Perú Negro, ¿no? Este taller tuvo 2 o 3 años de acción y luego en base a ese taller es que forman la agrupación Afro San Luis en el año 2014. En el 2011 Alberto Durante crea la orquesta y grupo de baile afro Pies Café, que también han tenido mucho éxito en Cañete, en Lima, y han tenido presentaciones a nivel nacional. Está el grupo Ritmo Negro, que lo funda en el 2015 Isabela Yaucán. En esos años también los hermanos Eros y Aarón García fundan la orquesta Despertar Negro. Y bueno, en general, en San Luis de Cañete, hasta la actualidad, uno puede encontrar familias que tienen amplio conocimiento de lo que es la música y el arte afroperuano. Lo que actualmente conocemos como música afroperuana se desarrolló en sí a partir de la década de los años 50, ¿no? Anteriormente comentábamos de que existieron géneros que con el paso del tiempo entraron en desuso, ¿no? No solamente en San Luis de Cañete, sino en muchos lugares de la costa donde había fuerte presencia afroperuana. Y a partir del año 56 se desarrollaron acciones en las que participaron personas de San Luis de Cañete que emigraron a la ciudad de Lima. En el año 56 se creó el grupo Estampas de Pancho Fierro, que lo dirigió José Durán, en el que participaron personas que hasta aquel entonces no eran artistas a tiempo completo, ¿no? Sino se dedicaban a otras cosas, pero tenían conocimiento de arte. Y en ese grupo es que salieron, bueno, Ronaldo Campos de la Colina de San Luis de Cañete, que recién había llegado a Lima, sus primos hermanos, Caetro Soto de la Colina, Orlando Soto de la Colina, Enrique, Tomás Pozú Laguna, entre otros, ¿no? Entonces, este primer grupo fue el que comenzó a desarrollar y a reconstruir de alguna forma estas canciones o músicas que se estaban perdiendo, ¿no? El siguiente grupo fue el grupo Cumanana, que lo fundó Nicomé de Santa Cruz en Lima también en el año 59, y que también tuvo entre sus artistas a Ronaldo Campos de San Luis,
a uno de los hermanos de Caetro Soto y a dos cantantes de San Luis de Cañete, que son las hermanas Mercedes y Tértula Traslaviña, que eran conocidas por, porque desarrollaban la música sacra en San Luis, ¿no? Posteriormente vino en el año 67 el Grupo Teatro y Danzas Negras del Perú de Victoria Santa Cruz, donde también estuvieron, bueno, Ronaldo Campos, y en el año 69 Ronaldo Campos ya forma su propia agrupación, que viene a ser el Grupo Perú Negro. Entonces, en el lapso de todas estas agrupaciones hubieron artistas de San Luis de Cañete que participaron en, en esta época, ¿no? Que, como les mencionaba, rescataron y reconstruyeron varios géneros musicales que se habían perdido, ¿no? Inclusive hubieron muchos estudios que se realizaron en algunos pueblos del sur del Perú, dentro de ellos San Luis de Cañete, para reconstruir estos bailes, ¿no? Por ejemplo, Nicomé, Santa Cruz y Victoria llegaron a San Luis de Cañete y se sabe, porque hay referencia de eso, que entrevistaron a don Ufo Manso y a don Angelón Donaire. El Grupo Perú Negro también desarrolló estudios en San Luis de Cañete, al igual que el musicólogo William Tompkins y Chalena Vázquez, ¿no? Si podemos mencionar a nombres de repente de personas que sabemos que fueron entrevistadas en su momento, están Ángel Donaire, Don Ufo Manso, las hermanas Ruiz, Ernesta Laguna, Toribio Sánchez, Pancho Benavente, Francisco Timorán, David Fernández, Adel Chupitaz, Augusta Benavente, Alberto Ruiz, Gregorio Cubas, Isabel Bravo, José Centeno, Cesareo Segarra, entre otros, ¿no? Porque, como les mencionaba, por ejemplo, de los bailes que recordaban estas personas estaban el Tonomata, el Zapateo, el Inga Unga, la Zamacueca, el Alcatraz, la canción de Guanchigualito que muchos recuerdan, que se hacía para las yunzas, o los toques de percusión, o inclusive el uso del tambor de botija, entre otras cosas, ¿no? Bueno, la música en sí ha sido parte siempre de la vida cotidiana de la población de San Luis de Cañete. Y nosotros sabemos que en cierto momento el pueblo de San Luis estuvo conformado mayoritariamente por población afroperuana, ¿no? Pero ahí debemos verles momentos, ¿no? Antes de los años 50 podríamos hablar de la música desarrollada por la población de San Luis, integrada mayormente por afroperuanos, ¿no? Y bueno, en esos años San Luis tuvo mucha fama de ser un pueblo de músicos. Habían orquestas, habían bandas, había la banda de Santa Cecilia, que era la que agrupaba a los mejores músicos de San Luis, y luego se desarrollaron muchas orquestas, ¿no? Quizás la más conocida fue la Gato Negro, eh, y que interpretaban músicas que en aquel entonces eran exitosas o conocidas, ¿no? Que eran mayormente valses o bailes caribeños, ¿no? Hay experiencias de músicos del pueblo como Caetro Soto que se iniciaron tocando en la banda de San Luis, o el caso también del artista Santiago Coco Linares, ¿no? Y hay familias en sí que se dedicaron al tema, ¿no? Está la familia de la Colina, que bueno, todos de alguna u otra forma tenemos referentes a nivel nacional como Ronaldo Campos, Caetro Soto, etc. No está Ángel Donaire, la familia Donaire y sus hijos, está Vito Cojoya, está el señor Pancho Benavente, está don Eusebio Urriola, don Alfonso Caicho, don Luchón Segarra, que viene a ser el abuelo del músico Cuco Linares, está Leli Juan Coronado, don Lito Bravo, Eduardo Joya, los maestros Centeno, Chupitaz, Colorado, los hermanos Enín, Charringo, Cabé Cormeno, Meño, entre otros, ¿no? Esta Mosquera, ¿no? Y también hubieron familias que se dedicaban a géneros musicales. Por ejemplo, San Luis tuvo mucha fama de, de señoras que se dedicaban al género de la música sacra, ¿no? Hay textos, por ejemplo, Luisa Laiza, en su libro Mi País de 1945, refiere cómo Hipólito Unanue en su momento recordaba y elogiaba a las cantoras negras que llegaban a los oficios religiosos de la Hacienda Arona. La familia Ruiz Barrera, por ejemplo, se hizo muy conocida por, por ser, porque entre sus integrantes habían señoras que cantaban en las misas de San Luis de Cañete, Victoria Ruiz, Florita Ruiz, Lucía Ruiz, ¿no? Y también muchos recuerdan a las hermanas de la Colina, la generación de la señora Lucila, Chila y Benedicta, y hasta las hijas de Benedicta que fueron Gilda y Elia Montero. Elia viene a ser la mamá de Pepe Vázquez, del cantante, ¿no? Y bueno, también
gente que vivió a inicios del siglo XX recuerda aún cantos que con el tiempo se perdieron, ¿no? Como el Toromata, como el Ingaongá, como los diablillos que se hacían en las haciendas, el Alcatraz, ¿no? Y uno de los géneros también muy desarrollados en aquella época son los valses, ¿no? Hay compositores nacidos en San Luis o forjados en San Luis que luego tuvieron notoriedad, como es el caso de Samuel Joyaneri, don Emilio Pérez Montero, que se crió en San Luis, su hija fuera profesora Charo, ¿no? Que muchos lo recuerdan en el pueblo, o más contemporáneo, más contemporáneamente hablando, el caso del cantante Manuel Donay.